El Centro Misionero Bethesda presenta Caminando con Cristo, yo quiero andar. Caminando con Cristo, programa con enseñanzas prácticas para el hogar y su diario vivir. Yo quiero andar. Caminando con Cristo. Dirección y presentación Mélida de Gómez, licencia 6580 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Porque aunque una persona, hermanos, no sepa leer ni escribir, no tenga riquezas por allá en abundancia ni títulos, pero si va de la mano con Cristo, hermanos, va de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Sean todos bienvenidos de verdad a participar de su programa, porque, hermanos, en Caminando con Cristo, todos seguimos creyendo en las promesas de Dios, porque todas se están cumpliendo. Dígalo conmigo, en Caminando con Cristo, seguimos todos creyendo en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque todas se están cumpliendo. ¿Por qué se están cumpliendo? Porque estamos en el último tiempo y lo que Dios ha dicho se cumple. Entonces, hermanos, unas ya se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras se van a cumplir. Porque lo que Dios dice se cumple, así es. Y por eso hemos empezado y ya hemos avanzado bastante aquí en Caminando con Cristo, hermanos, recordando, conociendo, estudiando cada una de esas preciosas y grandísimas promesas que ya Dios nos entregó. No nos las va a entregar, ya nos las entregó, para que a través de ellas tengamos una vida plena, tengamos una vida abundante, sepamos lo que Él, hermanos, tiene y a qué tenemos nosotros derecho, y no nos dejemos arrebatar, hermanos, del enemigo. Porque, hermano, el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y les decía el otro día, hermanos, pidiendo nuevas fuerzas para seguir adelante, les decía que hay que perseverar y hay que recibir las nuevas fuerzas, porque en el camino que nos queda hay muchos obstáculos, hay muchas oposiciones y largo camino nos resta. Entonces, vamos a orar, a entregarle esta reunión, hermanos, a través de la radio, de la televisión, de los medios, de las redes, de todo. Porque es una oportunidad linda que Dios nos da para que nos unamos en fe, para que crezcamos todos a través de la palabra y para que oremos, reclamemos, disfrutemos, recibamos y compartamos. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy, Padre, aquí en Caminando con Cristo, Señor, me uno con todos mis hermanos y hermanas en Colombia y en cualquier lugar del mundo, Padre, donde entran, Señor, esta señal, sea de radio, televisión, internet, lo que sea, Padre amado, porque entendemos que es una linda oportunidad que tú nos estás dando a todos, Señor, oh Padre, de reflexionar, de creer, de pedir, de recibir, de disfrutar, de ser, Señor bendito, esos verdaderos cristianos de los últimos tiempos, esos verdaderos obreros de los últimos tiempos. Y yo entrego delante de ti, Señor, cada persona, Señor, que tenga un corazón noble, sensible, Padre, para creerte, Señor, a ti. Tú has dicho, Señor, que para el que cree todo es posible, Padre. Y nosotros aquí, encaminando con Cristo, seguimos creyendo, seguimos estudiando y especialmente esas lindas promesas, Padre, porque si tú las has dado, se tienen que cumplir. No nos interesa, Señor, el tiempo, Señor, que se demoren, pero si tú lo has prometido, se cumple porque se cumple. Por eso, Señor, podemos proclamar a los cuatro vientos que las bendiciones prometidas y las retenidas
todas van a ser recibidas. Gracias por esa fe que tú has arraigado en el corazón de cada uno y por ese avivamiento y ese despertar que tú estás dando, Señor, a cada hermano, Padre, estás dando en cada hogar y en cada familia. Nos cubrimos con el poder de la sangre de Cristo. Reprendemos los planes que el diablo tenga, Señor, en el área que sea, Padre amado. Esos demonios, Padre, oh Dios de la gloria, de chisme, de pleito, de contienda, de brujería, de hechicería, Señor, de adulterio, de fornicación, Señor, de homosexualismo, Padre, los echo fuera de los cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa soberbia y esa altivez, Señor, que hay en muchas vidas, Padre amado, lo reprendemos, lo destruimos en el nombre de Cristo. Hermano, hermana, levante la mano si tú tienes algún familiar que está atado, alguna persona que está caminando mal. Hermanos, clamemos porque las oraciones de los justos son preciosas, son valiosas y producen resultados. Todo lo que pidamos en oración, creyendo y en unidad como estamos, Dios lo hace. Al justo le he dado lo que desea. Deseamos la liberación, Señor, oh Padre de nuestra familia. Deseamos la liberación de los esposos, deseamos la liberación de las esposas, Señor, de los hijos y de todos los que formen parte de nuestra parentela. Yo te entrego todo tu pueblo a nivel nacional, internacional y como sea, donde quiera que haya un cristiano, háblele, Padre amado. Y aún, Señor, aquellos que no son cristianos, hábleles al corazón y a la conciencia, Padre, y libértalos, Señor, y tráelos a tus pies. Hazle sentir, Señor, el llamado tuyo. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Bueno, entonces vamos, hermanos, a esta tarea que nos hemos propuesto realizar. Y es, hermanos, creerle al Señor, conocer sus promesas, porque se cometen muchos errores y hasta pecado por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. La Biblia dice que hay que escudriñar las Escrituras. Y en esto de las promesas, hermanos, el Señor es claro en decir que tenemos que ser diligentes, que tenemos que ser personas activas, no perezosos. ¿Para qué? Para que todas estas promesas lindas y hermosas se cumplan. Dice aquí, ya lo hemos leído algunas veces, pero hermano, no sobra invitarlos a leer como base fundamental para desarrollar esta promesa, que es parte, porque en un solo versículo encontramos hasta 3 y 4 promesas. Entonces dice acá en segunda epístola de Pedro, dice el capítulo 1 versículo 3, cómo el Señor quiere que participemos de lo que Él es, de lo que Él tiene, de su naturaleza, de todo lo que Él, hermanos, tiene también para nosotros. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina. Dice la palabra, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué tenemos que poner? Diligencia. ¿Y qué quiere decir diligencia? Actividad, ganas, fe, querer las cosas, desear las cosas, poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Diga diligencia, fe, virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Estos son tesoros, cualidades que deben estar en cada uno de nosotros. Y con ese ánimo, con esa fe, con ese ímpetu que el Espíritu de Dios nos da, dice que tenemos, hermanos, que conocerlas, estudiarlas, reclamarlas, recibirlas, disfrutarlas. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego y ha olvidado de dónde el Señor lo sacó.
Ay, pero yo sé que todos los hermanos y hermanas de Caminando con Cristo están juntamente conmigo en unidad, dispuestos para toda buena obra. ¿Qué promesa hemos venido estudiando y en qué parte de esa promesa hoy nos vamos a interesar para desarrollarla aquí a través de la palabra? Esta mañana veía algo referente a la importancia de entender esta parte de esta promesa. ¿Dónde encontramos toda la promesa? La encontramos, hermanos, en Isaías capítulo 45, versículo 2. Dice, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos. Hasta ahí ya estudiamos la necesidad de que la presencia de Dios vaya con nosotros, esté en nosotros, hermanos. La importancia de permitir que sea el Señor a través de su Espíritu guardándonos y guiándonos en todo camino por donde tengamos que pasar. Porque hay obstáculos, hay peligros, hay acechanzas y hay todo. Y también hay cosas torcidas y a veces los pies se quieren extraviar. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un final de muerte. Entonces ya vimos el por qué el Señor se compromete y dice, yo iré delante de ti. ¿Y qué hace? Enderezaré los lugares torcidos. Pero hoy nos corresponde, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos. Quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos. Nadie puede ignorar esta gran verdad, que a cualquier actividad, planes, propósitos que hayan en nuestra vida, y entre más grandes y maravillosos sean, mayor oposición, mayores barreras, mayores trancones y mayores obstáculos. Pero cuando conocemos lo que estamos conociendo, cada uno de nosotros por la palabra, pues hermano, uno va a la segura. Uno no le tiene miedo a lo que se pueda encontrar en el camino, ni a lo que se nos pueda presentar. Porque ahí sí podemos decir, si Él con nosotros, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo que leí esta mañana, antes de desarrollar el tema, quiero que lo veamos. ¿Por qué? Porque, hermanos, mire lo que un hombre como Pablo habla. Y yo lo leí esta mañana y de ahí me nació en el corazón estudiar esta parte de esta promesa con ustedes. Hermano, en 1 Corintios 16, 9. 1 Corintios, es que cuando yo estoy leyendo la palabra o estudiándola y veo que el Señor me habla algo que me impacta, yo lo primero en quien pienso es en ustedes, los de Centro Misionero Bethesda en general y especialmente en el norte. Yo digo, Padre, si tú me estás enseñando a mí, Señor, yo tengo que enseñarle a otros. Si tú me estás dando bendición en cuanto a la palabra o advirtiendo o corrigiendo, Señor, eso también lo deseo y lo quiero para todos. Entonces leía esto y yo dije, Señor, lo tengo que compartir para que los hermanos aprendan a tomarle sabor a la palabra, a valorar lo que la palabra de Dios dice y no leer por leer como cualquier periódico, cualquier libro. No, la palabra es la palabra de Dios, es viva, eficaz, no vuelve vacía. Lo que Dios dice a través de ella, así es. Y dice aquí, 1 Corintios, capítulo 16, el versículo 9. Un hombre como Pablo, dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Ah? Se me ha abierto puertas grandes de bendición, pero muchos son los adversarios. Y usted no puede ignorar eso. Usted no puede ignorar de que, hermanos, el diablo tiene sus secuaces. Y por eso es que nos murmuran, nos critican, nos tienen envidia, hablan mal de nosotros, del verdadero cristiano. Hermanos, siempre el diablo. ¿Qué pasó, hermanos,
cuando Isaac, allá en Génesis, dice, Isaac sembró, y el aquela en el mismo año, Dios le dio 100 veces más al uno. Sembró uno y le dio 100. Dice, y fue tan prosperado y tan bendecido que le tuvieron envidia. Los enemigos y los de Egipto le tuvieron, hermanos, envidia. Hasta el mismo rey, siendo rey y teniéndolo todo y pudiendo adquirir todo lo que él quisiera, pues le tuvo envidia. Pero él no se dejó ni dañar de la envidia ni de nada. Siguió, perseveró, derrotó los obstáculos con sabiduría y con el poder de Dios. Tanto que después el mismo rey y los grandes ejércitos tuvieron que ir a él, a pedirle permiso que los dejara estar un tiempito con él, con Isaac. Isaac le dijo, ¿y por qué luego no era que me odiaban? Entonces dijo el rey, es que hemos visto, le hemos puesto cuidado a todo lo que tú dices, haces, como eres, y hemos visto que Dios está contigo. En otras palabras, eres un hombre diferente, de bendición, te tuvimos envidia, pero ahora anhelamos y queremos lo que tú tienes. Entonces, hermano, aquí me gusta, dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios, muchos son los enemigos, muchos son los obstáculos, muchos son los que no me quieren dejar avanzar, muchos son los opositores. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Número uno, creerle a Dios. Y más cuando dice, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, aquello, la puerta, y el cerrojo aquel que le pasa. Eso lo utilizaban mucho los antiguos, nuestros abuelos. Una puerta tremenda, gruesota, y luego le atravesaban, hermanos, una vara de hierro de algo, porque a veces se intentaban, hermanos, asaltarlos y todo. Y hermanos, podían empujar y no lo podían. Cuanto más el enemigo quiere poner trabas, obstáculos, una cosa y otra, para que usted no vea la bendición de Dios en su vida, en su hogar, en su familia, para que usted se desanime, para que usted se queje, para que usted se desespere y para que usted, hermano, hasta retroceda. Eso es lo que hace Satanás. Pero aquí dice, se me ha abierto una puerta, pero muchos son los adversarios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues esto es lo que vamos a estar estudiando, de que por más puertas cerradas, que por más cerrojos de hierro, por más obstáculos, barreras, oposiciones que el enemigo haya colocado al propósito que Dios tiene contigo, al propósito que Dios tiene con tu hogar, con el mío, con tu familia, con la mía, por más envidia que el diablo nos tenga, por más lenguas venenosas y mentirosas que se levanten, por más que el diablo quiera hacernos la guerra, nosotros le creemos es a Dios. Y por más cerrojos de hierro que hayan, puertas cerradas, el Señor desbarata todo consejo satánico. El Señor, que es poderoso, quita los obstáculos. Ocha, mamá, machaya, bataca, larabacay. Entonces dígale, Padre, yo sé, Señor bendito, que toda puerta que el diablo, Padre, hasta aquí me había cerrado, Señor, y todo impedimento que el enemigo me había colocado aquí, para que yo, Señor, no tuviera, Padre, el hogar que deseo tener, los hijos que deseo tener, obedientes, sencillos, sensibles, Padre, en el negocio, Señor, las ventas, Padre, o tal vez el negocio está cerrado, pero Padre, hoy yo me uno, Señor, con la pastora en Caminando con Cristo, y nos unimos todos y clamamos que los ángeles de Dios, vayan y destruyan toda puerta, todo cerrojo, lo haga pedazo, porque tú lo has dicho por tu palabra, y así es, Señor. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Desarrollemos este tema precioso. Quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque Dios nos ha abierto y nos seguirá abriendo muchas puertas, como dice acá. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos
son los adversarios. Pues esos adversarios son los que, hermanos, van a ser derribados, están siendo derribados. 5 de nosotros derribamos a 100 y 100 derribamos a 10,000. Entonces unámonos, hermanos, en ayuno, en oración, en clamor. Hermanos, no hay un demonio por fuerte que se crea que pueda más que Dios. No hay, ni lo habrá. Quiso ser más que Dios. Me levantaré, pondré mi trono allá, al lado del trono de Dios. Que el Señor lo echó de allá. Y le preparó el mismo infierno, porque el infierno no fue hecho para el ser humano, el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero mucha gente se va a ir para allá, porque como le gustan más las cosas del diablo que las cosas de Dios, caminan más con Satanás que caminar con Cristo. Pero gloria a Dios, porque los oyentes, los televidentes, los hermanos y las hermanas, sí estamos caminando con Cristo, y el que camina con Cristo camina seguro. Por torpe que sea, no se va a extraviar, porque el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Bueno, vamos a comprobar si el Señor dice que Él abre puertas, aunque estén cerradas, que Él quita cerrojos, quebranta, hermanos, hierros y todo, los hace pedazos. Creámosle al Señor y vamos a empezar a desarrollar. Hechos, capítulo 5, versículo 17. Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar aquí por la palabra, Hechos, capítulo 5. Vamos a buscar todos. Allá usted también en su casa, en su oficina, allá en el lugar donde está. Hermano, coma palabra, aliméntate de la palabra y verás la gloria de Dios. Aquí, en Hechos 5, 17 al 24. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan son perseguidos. Usted y yo, hermanos, ¿cuántos demonios habrán al pie? ¿Cuánta gente haciéndose pasar por amigos, por conocidos, muchas veces hasta familiares? Pero son instrumentos del diablo para impedir tu bendición, para robarte tu bendición y para hacer piedra de tropiezo. Pero bueno, no nos importa. Me empujaste, dice el salmista, me empujaste con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová. Y también, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Eso es crecer en fe, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por nada estemos afanosos, no nos dejemos destruir por nada. Bueno, dice acá, Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Qué daño estaban haciendo ellos? ¿Qué mal estaban haciendo ellos? Ninguno. Hoy en día, y el otro día una hermana me decía, ¿por qué mi marido se levanta tanto contra mí? Si yo no hago sino quererlo, comprenderlo, atenderlo y trabajar para él. Pero me odia, me detesta. Yo le dije, hermana, no es él, son los demonios que lo usan. Pero ¿dónde está la sabiduría de que usted no se deje aguijonear? Que nada la llene de amargura o de resentimiento, de odio. Porque, hermanos, ¿cuántos hogares se dañan? ¿Cuántas empresas se dividen por eso? Porque, hermanos, razón tiene la palabra de no tenemos lucha contra sangre y carne. Y ella pensaba que era el esposo y eran los demonios que lo tomaban. Y cuando ella oró y ayunó y dio libertad al esposo, ya, hermanos, dejó de ser ese malagradecido, ese pelietas, ese celoso, ese envidioso. Entonces, así, aquí Pedro y Juan, ¿qué mal estaban haciendo? Nada. Pero mire, aquí dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y los que estaban, le echaron mano a los apóstoles, le pusieron en la cárcel. Pero ¿cómo estaban? Hermanos, llenos de celos, llenos de envidia, llenos de rabia. Le echaron mano y los pusieron en la cárcel. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo. ¿Cómo estaba la puerta? Cerrada. Y cuando eso le echaban, cerraban la puerta. ¿Usted no ha visto? A uno hoy en día también.
Cuando los del INPED entran a darle una orden a los presos o alguna cosa, chirrean esas puertas, las cierran y luego le pasan un cerrojo tremendo. ¿Quién va a salir humanamente de ahí? ¿Quién puede salirse de ahí si eso es de hierro? Pero como no hay cosa imposible para nuestro Dios y como para los que creemos en Él, hermanos, todo lo logramos, lo podemos, porque si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y echaron mano y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Bueno, una pregunta rápida. ¿Por qué no los hallaron en la cárcel? Si la cárcel estaba cerrada y trancada. ¿Quién me la contestó? Así como hacemos en la radio los sábados en Tardes de Fiesta con Jesús. Hacemos un concurso de preguntas y respuestas y el que primero me la conteste es el que gana premios. Y aquí, cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, pero sí los habían echado. Y habían cerrado la puerta y habían corrido el cerrojo. ¿Por qué no estaban? Dígame, porque Dios cumple la promesa. ¿Cuál promesa? De que Él quebranta cerrojo de hierro, puertas de bronce, hace pedazos y nos da la victoria, hermano, sea como sea. Aquí aconteció eso. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hemos hallado. Era que el milagro, hermanos, es para los que podemos creer en Él, para los que hemos confiado en Él. Tal vez su esposo no cree, hermanos, en el milagro que usted le está pidiendo. Tal vez su familia no cree en lo que usted está deseando y esperando, pero no nos importa lo que ellos piensen o digan. Usted créale al Señor en lo que Él te dice y verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya. Y dijeron: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Hermanos, las cosas sobrenaturales que Dios hace con su pueblo, las cosas sobrenaturales que Dios hace en cada uno y con cada uno de nosotros, deja atontado al diablo, deja, hermanos, confundidos al enemigo. Ese es nuestro Dios. Y por eso se llenan de envidia contra nosotros, contra los verdaderos cristianos, y murmuran y critican. Pero cuando el cristiano no entiende, se deja amargar por eso. Se deja abochornar ahí y hasta desanimar. No, si el Señor dice: yo voy delante de ti, créalo. Enderezaré lo que está torcido, créalo. Quebrantaré cerrojos de hierro, créalo. Puertas de bronce, haré pedazos. Quitaré el impedimento. Por eso Pablo dijo: yo sé que Dios me ha abierto puertas grandes y eficaces, pero también sé que muchos son los adversarios, porque ahí está la victoria. El cristiano no puede ignorar las maquinaciones del diablo. Dios tiene planes, pero Satanás ahí mismo. Hermanos, desde cuando el Señor Jesucristo, recuerden, la señal de la estrella, dijeron que nacería y tal, hermanos, y ya Satanás a través del gobernante ya tenía el plan.
Vaya, búsquenlo. Y cuando lo encuentren, venga y me dicen, porque yo también voy a ir a adorarle. Mentira, lo que quería era matarlo. Pero como Dios burla al diablo todas las veces que se requiera, entonces le dijo a José y a María, váyanse, salgan de ahí rápido porque el enemigo los busca para acabarlos. Y de ahí fue que, hermanos, el decreto, maten a los niños menores de 2 años, y hubo esa mortandad. Pero hermanos, ¿cómo le quedó el ojo a ese gobernante? Al que era verdadero no lo pudo matar, porque Jehová cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Entonces no dude, cree solamente y verás la gloria de Dios. Otro testimonio hermoso de cómo Dios cumple su palabra, que Él, hermanos, abre puertas de hierro, cerrojos de bronce, hace pedazos, saca en libertad a los cautivos y nos concede las peticiones y nos da la victoria. Mire aquí, una situación tremenda en Hechos capítulo 12. La situación estaba tremenda. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Y no era cualquier clase, hermanos, no era cualquier clase de cárcel. Cerrojos, amarrado, cautivo y listo para, hermanos, seguir el diablo haciendo leña. Pero dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos viendo cómo es que se logran las victorias. La iglesia no se puso a quejarse, ni se puso a lamentarse. El pueblo de Dios tiene que entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Por eso, usted y yo no podemos dejar apagar la llama del Espíritu en nuestras vidas. No podemos ser tibios, fríos. No, hermanos. No podemos ser personas indecisas. Hoy sí, mañana no. Si acaso sí, si acaso no. No, hermanos. El pueblo de Dios. Y les decía en un programa, en unos días pasados, si antes, hermano, usted no tenía tiempo de ayunar, de orar, de clamar, ahora sí. Porque, hermanos, las universidades cerradas, colegios, empresas y muchas cosas. Y en lugar de estar perdiendo el tiempo aburriéndose, peleando con el uno, peleando con el otro, hermanos, decreten. En el ayuno se rompen las ataduras del diablo. A través de la oración se destruye lo que sea. Mire aquí, Pedro preso, cautivo, soldados vigilándole. Humanamente, de allá no podía sacarlo, hermanos, humanamente nadie, sino el que estaba autorizado a abrir los cerrojos, los candados, abrir la puerta y todo. Y la puerta no era por ahí de guadua o de cartona o de cualquier material maluco como se ve en este tiempo. Era de hierro. Pero ¿se cumple lo que Dios dice o no se cumple? Yo enderezaré lo torcido. Yo quebrantaré cerrojos de hierro, puertas de bronce, las hago pedazos. Y aquí dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué pasó? Cuando en lugar de uno quejarse, de lamentarse, de chillarle al diablo, dejarse destruir, ayuna, ora, clama, cree. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto, atado con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
había posibilidad humanamente. Diga, humanamente no, pero espiritualmente sí. Y como usted y yo ya no vivimos ni andamos según la carne, sino según el Espíritu, entienda de qué manera y cuál debe ser tu situación y la mía para poder lograr las bendiciones y hacer que las promesas de Dios se cumplan. No en la carne. Porque eso es lo otro, hermano. Gente mundana, gente que no ayuna, gente que no ora, gente que se queja, gente mañosa, gente engañadora y quieren que las promesas de Dios se les cumplan. Dios no le echa las perlas a los puercos. Entienda, hermano. Dice, estaba Pedro sujeto con 2 cadenas. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete, átate las sandalias. Lo hizo así, le siguió y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. ¿De qué era la puerta? De hierro. ¿Y qué ha prometido el Señor con esas puertas de hierro? Hacerlas pedazos, abrirlas, quitarlas de nuestro camino. Y dice aquí, habiendo llegado a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron la calle, y luego el ángel se apartó de él. Abre puertas cerradas el Señor. Diga, por más de hierro que sean. Cerrojos los hace pedazos, por más de hierro que sean. Enemigos los destruye y los deja en vergüenza, por más fuertes que se crean. Y nos da la victoria. Hermanos, créanlo solamente. Bueno, seguimos aquí gozándonos, porque si hay algo que me gozo y me deleito es cuando nos ponemos a estudiar la palabra, alimentarnos de esta palabra poderosa. Porque ella es la que nos alimenta, la que nos fortalece, la que nos inspira, la que nos corrige, la que nos endereza y nos prepara para toda buena obra. No te alimentes de basura, de chismes, de mentiras. Aliméntate de la palabra de Dios. Seguimos comprobando en Hechos 16, 26. Hechos 16, 26. Dice, encarcelados en Filipos. Ustedes saben lo que se le levantó el diablo, hermanos, aquí al apóstol Pablo y los que con él estaban. Por la obra que él estaba desempeñando por mandato del Señor. Y aquí, entonces, ellos salían a la oración. Cuando cada uno de nosotros nos proponemos multiplicar la oración, el diablo se propone multiplicar el ataque. Pero no le tenga miedo a eso, que mayor es el que está en nosotros y con nosotros que el que está en el mundo planeando cosas para destruirnos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Estaba diciendo Satanás alguna mentira? ¿Los estaba insultando? No, pero era un demonio. Aquí, hermano, a otro los hubiera engañado, porque él decía, esos son siervos del Dios Altísimo. Pero aquí, el Espíritu de Dios que estaba en Pablo, como debe estar en usted y en mí, hermanos, dice,
Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿quién estaba dentro de la muchacha? Un espíritu de adivinación. En sí no era la muchacha, era el demonio a través de la muchacha. Aprenda a entender y a discernir. No es tu marido, es el demonio que está en tu marido. No es tu mujer, no es tu hijo. Son los espíritus que le toman porque un día le dieron permiso. Entonces, ¿usted contra quién es que tiene que encauzarse? Contra el espíritu inmundo. Por eso yo siempre digo a los papás, a la mamá: impóngale manos a su hijo. El esposo a la esposa, la esposa al esposo, y oren y clamen esa liberación y echen fuera lo que sea. Se va porque se va. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro, en el profundo, allá en el del rincón, y les aseguró los pies en el cepo. Humanamente se podían escapar, humanamente podían salir en libertad, humanamente había algo, hermanos, a favor de ellos. No, como tal vez humanamente no hay, hermanos, nada a favor de muchos hermanos que están pasando un momento terrible, humanamente, pero espiritualmente lo tenemos todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Que en muchos están los talentos dormidos, en otros la pereza los tiene cundidos, en otros la fe ya se está acabando, en otros el miedo, el terror y el lamento los está cundiendo por todas partes. Pero hermanos, despiertes, es hora. Como dice Isaías: despiértate de los muertos, levántate y te alumbrará Cristo. Mirad bien cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que vienen son malos. Son malos. Y dice aquí: el cual, recibido el mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, la sangre chorreándoles, porque los habían azotado muchísimo, medio muertos, cansados, ensangrentados. Y no dice que se quejaron, y no era que eran marcianos o súper por allá, no, de carne y hueso. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Yo pregunto, ¿se cumple la palabra de Dios? Que destruye cerrojos, puertas de bronce, ataduras, maldiciones, conjuro y todo lo que esté contra ti. Hermano, créelo, porque para el que cree todo es posible. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué clase de gloria quieres ver? ¿Familiar? ¿Espiritual? ¿Económica? ¿Personal? ¿Física? ¿Matrimonial? ¿Qué clase? Solo deséelo.
y propóngase a ayunar, orar, creer y proclamar victoria y orar sobre estas lindas promesas. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos. Eso es lo que hemos visto ya, hasta ayer vimos esa parte. Enderezaré lo que está torcido. Y hice que llamaran y dijeran y reconocieran que hay torcido, o en su vida, o en su esposo, o en su esposa, o en su negocio, lo que sea. Porque sobre eso es que estamos orando, ayunando y clamando. Porque la palabra se tiene que cumplir en nosotros. La palabra no es un cuento ni una ilusión. La palabra es viva, real, poderosa, efectiva. No vuelve vacía. Así como la lluvia cae, desciende del cielo, cae a la tierra, la riega, la hace germinar y producir. Dice la Biblia que la palabra no vuelve vacía, hace en cada corazón el propósito para lo cual Dios la ha enviado. ¿Y con qué propósito Dios nos dejó? Nos entregó estas preciosas y grandísimas promesas para que usted y yo seamos más que vencedores, para que vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, para que aunque estemos, hermanos, como dice, en medio del fuego, el fuego no nos quema, en medio de los ríos, el río no nos ahoga, aunque estemos en medio de enemigos, no nos van, hermanos, a tragar vivos ni a destruir ni nada. Por eso me gusta, hermanos, ese salmo número 118, creo que es, dice que se levantaron como abejas, se enardecieron como espinos, pero en el nombre de Jehová yo las destruiré. Y en otro de los salmos, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Eso es fe, eso es victoria. Y eso no es para el enemigo, eso es para ti y para mí. Entonces, esto es algo poderoso. Y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué puedes aplicar de aquí? Diga todo, pero algo especial. No le vuelvas a chillar al diablo, ni te vuelvas a quejar ni a lamentar y a autocompadecerse. Es que pobrecito yo, pobrecita yo, es que como no me quieren, no me miran, no me hacen. Que vaya al diablo con eso. Que tiene a Cristo, lo tiene todo. Créale al Señor. No te hagas el débil, el debilucho ahí. Ellos, la condición que estaban, la sangre chorreándoles, la espalda, tan herida estaba la espalda, que cuando se convirtió el carcelero, porque usted va a seguir leyendo todo ese capítulo, hermanos, 16, del 11 en adelante, de Hechos, cuando se convirtió el carcelero, de ver el milagro y de ver lo que Pablo le dijo, no te mates, hombre, porque él se iba a matar pensando que todos se habían ido. Lo llevó el carcelero después de que se arrepintió, hermanos, se lo llevó, Pablo los bautizó y dice que el carcelero le lavó las heridas. Estaba en una condición, hermanos, las espaldas de ellos, que hermanos, pero ¿qué hicieron ellos en medio de esa situación? ¿Chillaron? ¿Se lamentaron? Cantaron himnos, alabaron a Dios, y no por ahí entre las muelas. Los presos los oían, y eso atrajo ese milagro sobrenatural. Cuando tú aprendas este secreto, a no quejarte, a no lamentarte, a no dejarte amargar de nada ni de nadie, y en lugar de eso le des la gloria al Señor, ahí viene el milagro. Ahí hace Dios lo que, hermanos, tiene que hacer, porque Dios no es injusto para olvidar tu fidelidad y la obra de tus manos. Eso lo dice la palabra de Dios. Bueno, leemos por último Salmo 107, versículo 10. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Qué estamos viendo? Que Él quebranta los cerrojos de hierro, las puertas de bronce, todos los obstáculos y barreras, los quebranta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron, no hubo quien los ayudase. Pero ¿qué encontramos en el verso 13?
pero clamaron a Jehová en su angustia. Aleluya. Los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió. ¿Qué rompió? Lo que los tenía cautivos, los cerrojos de hierro, las ataduras y las cadenas del diablo. Bueno, primera oración que quiero hacer por los que quieren arrepentirse, por los que quieren pedirle al Señor perdón por sus pecados y quieren aceptar este glorioso evangelio y formar parte de la mejor familia, la familia divina, la familia de Dios. Diga conmigo: Señor Jesucristo, hoy vengo delante de ti, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido, Señor, que me perdones todo lo que he cometido hasta este mismo momento. Límpiame con tu sangre preciosa. Acéptame como tu hijo, como tu hija. Y yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames, yo pueda responderte. Gracias, Señor Jesús. Todos los hermanos, levanten su mano. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que rompa todas estas oposiciones, hermano, que la bendición que esté retenida para ti y para mí. Oh, chamamá catabacay, el Señor dé la orden de que esa bendición retenida llegue. El camachén cabacay, que los ángeles de Dios vengan a traer la bendición retenida y la bendición prometida, porque Él lo ha prometido y Él cumple lo que promete. Padre, en el nombre de Jesús, hoy unidos aquí en Caminando con Cristo, creemos y clamamos y pedimos, Padre amado, esa bendición en todas las áreas de nuestra vida, ese cumplimiento de las promesas tuyas, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pido, Padre, que sea el poder tuyo obrando, que sea el poder de tu Espíritu Santo fluyendo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dando testimonio, Padre. Oh, Raibacatamakay, tú honras, Señor, esta palabra que en Dabacay que hemos acabado de estudiar. Padre, envía bendición, rompe cadenas, rompe ataduras, Padre. Puertas que estén, Señor, estancando y tramanta machocotoloro mamacatabacay. Toda puerta que esté deteniendo la bendición, todo obstáculo, Padre, toda cadena del diablo y todo lo que quiera oponerse a que, Señor, a que no se cumpla, Señor, tu propósito en nuestras vidas, hogares, familias, economía, matrimonio, todo ese despedazado, así como vimos que se despedazaron las cadenas, las puertas se abrieron, las cárceles se abrieron. Eso mismo estás haciendo ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Que el Señor me los bendiga a todos y sigamos todos, diga conmigo, caminando con Cristo. El Centro Misionero Bethesda presentó Caminando con Cristo, yo quiero andar. Caminando con Cristo, programa con enseñanzas prácticas para el hogar y su diario vivir. Yo quiero andar con Caminando con Cristo. Dirección y presentación Mélida de Gómez. Licencia 6580 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús.